Hola, hola, qué lindo encontrarnos en la semana número 9 de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Inverso, en este material tan interesante de IATPA, Jesús y la Libertad, y donde compartimos semana tras semana los principales puntos de cada semana de estudio. Y te invitamos a poder hacerlo y también a seguir nuestro repaso aquí. Esto llega a ustedes gracias a Hub Media Colombia, para Hub Channel Interamérica, así que bienvenidos a todos los que nos ven desde sus televisores, desde sus dispositivos móviles, a través de las redes sociales también. Somos parte de los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia y estamos felices de poder estar con ustedes para compartir este momento. Chris. Así es Dani, una semana más, un estudio más. Estamos felices de estar con todos ustedes y sean bienvenidos a esta nueva sección, a esta nueva semana titulada La Iglesia Perseguida. Habíamos quedado con el deseo de conocer sobre esto la semana pasada, sí. Porque llama la atención, la iglesia perseguida. Y para eso tenemos una experta en el área. Así es. Como todo este trimestre tenemos a estudiantes y hoy tenemos a Ruby. Cuéntanos, Ruby, un poquito de dónde eres, qué estudias aquí en la Universidad Adventista de Colombia. Bueno, me presento, mi nombre es Ruby Sánchez, soy de Bogotá, vivo actualmente pues aquí en Medellín, soy estudiante de licenciatura en Educación Religiosa y en español e inglés. Muy bien. Perfecto. Así que podemos hacer en inglés esta parte. Yo creo que sí, pero mejor no. Pero mejor no. Solo la parte de ella. Muy bien. La iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Habíamos dicho ya las semanas anteriores que Estados Unidos se había convertido de alguna manera en ese lugar de libertad para aquellos que huían de las opresiones de diferentes entes religiosos, sobre todo en ese momento el catolicismo. Entonces Estados Unidos se convirtió en un lugar de refugio, ¿no? Para esos que salían de Europa mayormente, perseguidos por no tener libertad religiosa, ¿no? Y Estados Unidos, como decíamos antes, de alguna manera en su constitución, en esa primera constitución de los Estados Unidos, intenta marcar esa diferencia con relación a los países europeos, ¿no? Claro, ellos escriben: el Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Así que estaban promoviendo la libertad religiosa en su país. Sin embargo, libertad religiosa no quiere decir que todo está permitido. Es por eso que con toda esa libertad de religión no es un derecho absoluto, decían. Las religiones que exigen sacrificios de niños u otros actos de violencia no están permitidas en los Estados Unidos. Así que aunque estaban promoviendo la libertad religiosa, esta libertad religiosa se acaba cuando afectas la vida de otro, por lo menos cuando sean sacrificios de niños y los ejemplos que acabamos de colocar. Por eso dice, ¿no? La práctica religiosa está permitida siempre que no perjudique a los demás ni vulnere los derechos de nadie, ¿no? Y obviamente sacrificar a un niño, obviamente hace que ese niño no tenga sus propios derechos de vivir, de sobrevivir. Así es, el derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Exacto, nos menciona Ruby también ejemplos de diferentes colonias, ¿no? De Estados Unidos, donde empezaron de alguna manera a llegar de acuerdo a sus creencias también, ¿no? Massachusetts, por ejemplo, Connecticut, eran puritanas, Nueva York, Maryland, las dos Carolinas, anglicanas, ¿no? Llegaban ahí, la mayoría eran de esa religión y tenían la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, aquí en nuestro espacio vamos a dar libertad religiosa. O decir, tienes que ser anglicano, tienes que ser puritano para vivir aquí en esta región. ¿Qué pasó en la historia y cuál es tu reacción a eso? Bueno, realmente es muy interesante ver cómo pues a través de los años se han dado este tipo de cosas y el hecho de que hoy podamos gozar, entre comillas, de una libertad religiosa, pues es un reflejo de eso, porque precisamente en ese instante se prestaba esa libertad religiosa, pero con esos límites, ¿no? ¿Hasta dónde llego yo? Si ya lo que yo estoy profesando llega a lastimar a otra persona o incluso a la sociedad, bueno, ya ese es el límite. Y las enseñanzas que vienen dándose en esta lección, pues van muy ligadas a eso. ¿Qué pasó después? Así es, ahí menciona, ¿no? Que al igual que los gobiernos europeos de los que ellos habían huido, estas personas establecieron nuevos gobiernos estatales que una vez más dependían en gran medida de sus
perspectivas o respectivas iglesias, ¿no? O sea, si tú eres, como decíamos la semana pasada con Andrés, ¿no? Ajá. Él es gobernador de un lugar y es adventista, decide o no Así es. que todos los que estén ahí sean Mm. adventistas o no. Termina el ser humano de alguna manera tratando de llevar para su lado a Así las es. personas, y si tiene el poder de las leyes, obviamente un poquito más. Así Sin embargo, es. esto estaba en la profecía, ¿no? Mm. Que de alguna manera Estados Unidos iba a ser ese refugio, y ahí tenemos lo que dice aquí, perseguir a los santos, ¿no? Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 nos habla de las profecías, ¿no? Y cómo iba a haber una sucesión de imperios, y finalmente el imperio romano, que era el último después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, se iba a dividir, ¿no? Y ahí los conocemos en la profecía como los 10 cuernos, ¿no? Que son esos 10 reinos en los que se divide parte de ese imperio romano, ¿no? Y obviamente allí hay 3 que eran como los más reticentes a aceptar completamente el catolicismo. Finalmente, cuando en el 538 logran que ese último imperio pueda aceptar eso, obviamente por muertes y todo, no era como que, sí, aceptamos de repente, no, era con persecución. Ahí empieza el periodo que entendemos de supremacía papal, y la existencia desde a partir de ahí del cuerno pequeño, ¿no? Hay gente que dice, ¿qué es el cuerno pequeño? ¿Cómo podemos expresar así rápido qué es el cuerno pequeño? A veces se escucha, a veces hasta en broma, algunos utilizan sin saber a quién representa. ¿Por qué nosotros podemos tener de alguna manera la seguridad de que ese cuerno pequeño es un poder que iba a tener poder político y poder religioso también, y que es para nosotros, a nuestra manera de interpretación historicista, de alguna manera la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Fíjate que podemos decir que no es, y que no es una persona como tal, sino un sistema. Y a mí me gusta cómo lo escribe en el folleto cuando dice: durante muchos de los 1260 años siguientes, el papado, entre paréntesis, es decir, el cuerno pequeño, se centró en asegurarse todos los benefactores posibles. Así que lo que podemos decir de que no es el cuerno pequeño no es una persona. Cuando decimos no es un papa, no es un papa, es el papado, es un sistema realmente que está conformado por una iglesia que, como enseña la profecía bíblica, no es una iglesia donde Dios es el centro, sino una iglesia que toma sus propias decisiones, que es una iglesia que impone su propio sistema a las personas, que embriaga a las naciones con este sistema, que genera confusión en las naciones además, y que no tiene nada que ver con los principios de la palabra de Dios para transmitirlos a cada rincón del mundo. Así que no es una persona como tal, más es un sistema, el sistema del papado, que está corrompido desde hace muchísimos años, y ha contribuido en la persecución, ha contribuido en muchas de las cosas por las cuales los cristianos han sufrido ya por tantos años. Esa profecía de los 1260 años de persecución, así que tiene que ver más que todo con eso. Así es, iba a nacer obviamente en Roma, dentro de esos 10 cuernos, o sea que iba a ser de Europa ese cuerno pequeño, y no iba a ser, por ejemplo, de América, ¿no? Hay muchas evidencias, y hay una muy interesante que menciona la lección, que tiene que ver cuando nosotros estudiamos Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque Juan retoma la idea, ¿no?, de Daniel, o sea, Dios retoma la idea para que podamos interpretarla ahora en el Nuevo Testamento a través de Juan, y los lleva a entender que hay una bestia, ¿no?, que sale del mar, que tiene las mismas características que todas esas 4 bestias que se registran en Daniel capítulo 7, ¿no? Que están de la mano esas dos profecías. Y tienen el mismo periodo de tiempo, ¿no? Acá le dan poder por 42 meses. En Israel las meses son de 30 días, así que si uno hace 12 por 30 y durante esa cantidad de meses, o 42 meses, da también 1260 días, ¿no? O sea que muestra que efectivamente lo que mencionaba Daniel y lo que menciona Apocalipsis es lo mismo, ¿no? Y Juan va a aportar nuevas ideas con relación a eso, como hacían todos los profetas que venían después, tomaban lo del anterior y aportaban más para ese
contexto. Y es increíble cómo en un periodo tan largo de tiempo dos personas se ponen de acuerdo, entre comillas, se ponen de acuerdo para escribir acerca del mismo tema utilizando diferentes simbologías. O sea, Daniel en su época y Juan en su época y en su generación escriben acerca de lo mismo como una manera de Dios de sentar un precedente de que esto es una profecía real de cosas que están ocurriendo y de cosas que se van a repetir en el fin del tiempo. Así es, entonces ese periodo, Rubí, empieza en 538, ¿no? Cuando allí finalmente los ostrogodos son eliminados de alguna manera, ese último de los 3 cuernos que mencionaba allí la profecía. ¿Y hasta qué época iba a ir entonces? Del 538, según la profecía, 1260 días, pero que los días en realidad en la profecía, desde la manera de interpretación historicista, son años, ¿no? Un día por año. ¿Pasó realmente eso en la historia? O sea, ¿hubo ese periodo de tiempo? ¿Terminó? ¿Hubo algún suceso que marcara ese fin de ese poder papal en toda Europa y el mundo? Bueno, incluso en ese pedazo de la lección es muy interesante saber porque, bueno, se dieron esos 1260 años literales y llega ese punto en el que se da un cumplimiento parcial de esa profecía, todavía no está completada. Y muchas veces nosotros vemos eso como que, ay, qué miedo, sí, pues qué terror, porque se estaba viendo la persecución, era tremendo y las personas tenían que huir y muchos fueron sacrificados y de maneras terribles que uno lee incluso en el conflicto de los siglos, se menciona con muchos detalles esto y es asombroso. ¿Por qué? Porque Dios puso un límite. Dios puso ese límite de los 1260 años y no los dejó a la deriva. Todo el tiempo estuvo acompañándolos y les daba, aparte, en Romanos también decía eso, les daba esa esperanza de que sí, muchos iban a morir en el nombre de Él, pero que no temieran, ese no iba a ser el fin. Hay algo mucho más después de eso. Y eso es uno de los temas pues, principales de la lección. Interesante, porque la etapa de los mártires, ¿no? De aquellos que no es que los mataban porque, no creo, no, estaban dispuestos a hacerlo, sí. ¿No? No me retracto, habíamos hablado de Martín Lutero y de otros reformadores antes, ellos avanzaban porque si morían, sabían que lo que les venía después, cuando Jesús regresaba, era la eternidad, ¿no? Entonces valía la pena dar su vida por Jesús. Sí, y en 1798 finalmente terminan esos 1260 años y pasa algo, o sea, pasa algo realmente ahí como para decir, no, realmente pasó este evento que marca un poquito, como decía Rubí, parcialmente el cumplimiento de esta profecía. Claro, ¿qué es lo que pasó? Un general Berthier le da como una estocada, que no es final, es una estocada parcial, digamos, cuando arresta al Papa Pío VI y la profecía de este cuerno pequeño se había cumplido en esta herida que no sería definitiva, sino que sería una herida temporal. Porque, según las profecías bíblicas, se nos enseña que esta bestia va a revivir, va a retomar un poder y en el fin del tiempo la persecución será latente, pero llegará la victoria total, ya no la victoria parcial, sino la victoria total cuando este Jesucristo regrese por su pueblo y defienda a sus hijos y nos dé la victoria eterna. Así que este general fue utilizado para dar esa estocada temporal y parcial al sistema del papado con el papa que estaba de turno, que era Pío VI, en el 1798. No termina, digamos, el poder de la iglesia, sin embargo sí termina esa supremacía. Así es. ¿no? O sea, hubo gente que se animó a enfrentarlo y a ponerle un freno y de repente ya la persecución paró y la gente empezó a investigar otra vez. Sí. Es decir, ¿esto qué pasó? ¿Está en la Biblia? ¿No? Algunos ya lo sabían desde antes, pero otros, como el movimiento milerita, empiezan a mirar para atrás y decir, bueno, esto estaba acá, el cuerno pequeño estaba acá. ¿Y desde cuándo empezó esto? ¿No? De los ostrogodos, empezaron a darse cuenta que las profecías se habían cumplido en su tiempo, ¿no? Entonces ahí empieza un movimiento muy, muy grande, el movimiento milerita, que personas de diferentes denominaciones empiezan a integrarlo y entonces finalmente ahí viene lo que nosotros conocemos como el Gran Chasco y bueno, finalmente el inicio de la iglesia. Que ya hemos comentado incluso ¿no? en algún otro momento. Repasos. Pero ese periodo de
persecución y de buscar sobrevivir. Y como decíamos la semana pasada, creo que sobrevivir no por el hecho de que quiero seguir trabajando y vivir mi vida bien, sino si sigo viviendo puedo seguir predicando, ¿no? Pero aún mi muerte puede testificar. Por eso ellos finalmente decían, bueno, si muero es porque Dios lo permite y así será mejor, ¿no? Habíamos visto hace algunas semanas también el ejemplo, no me acuerdo si era de Juan Hus, que pasaba y veía, ¿no? de Juan Hus, a alguien siendo quemado y decía, su expresión... ¿por qué esta persona está dispuesta a eso? Quiero conocer lo que este cristiano vivía, ¿no? Su expresión no era y de a partir sufrimiento, de eso, era... claro, fue uno de los reformadores más importantes también, ¿no? Hay algo curioso también por mencionar, Dani, que aparece en la página 108, en la sección de Interpreta, sobrevivir a la persecución. Y está hablando acerca de que normalmente pensamos que la persecución va a venir de ciertos lugares y no es así. La comprensión de que los mayores problemas, dice la lección, que la Biblia anticipa, no surgirán del Islam, el hinduismo, el budismo o el secularismo, por tomarlos como ejemplo, sino del cristianismo. Tremendo. Esto es complejo para muchas personas asimilarlo, pero en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Y me gusta el que coloca la lección, que es el ejemplo de Judas. Judas era parte de los 12, parte de la iglesia de Cristo. Y Judas traicionó a Cristo. Hablábamos también en algún momento acerca del trigo y la cizaña, que era necesario que estos dos crecieran juntos hasta el tiempo de la siega. Así que, aunque sea difícil de asimilar esta realidad de que la persecución no vendrá por personas extrañas o por movimientos diferentes a nosotros, sino del cristianismo, es una realidad de la cual no podemos escapar. Esto se presenta, esto se da, pero no quiere decir que el cristianismo sea malo. No quiere decir que el cristianismo sea la peor opción. El cristianismo es no la mejor, es la opción. Porque el cristianismo no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y de que quienes lo estamos siguiendo a Él, tratamos de hacer su voluntad, tratamos de seguirlo con todo el corazón, pero habrá personas en el camino, que nosotros ojalá no estemos allí, habrá personas en el camino que van a tomar rumbos equivocados y van a hacer una labor que no corresponde a los hijos de Dios. Así que me parece bien curioso mencionarlo, porque la persecución no vendrá de personas extrañas a nosotros o ajenas, sino del interior de este movimiento. Como habíamos hablado en otras clases, ¿no? Babilonia tiene sus ideas contrarias totalmente a Dios. Babilonia nace de alguna manera donde habían construido la Torre de Babel, ¿no? O sea, todo lo que era en contra de Dios. Babilonia finalmente pasa a Medo-Persia, a Grecia, como decíamos también recién, a Roma, y finalmente termina, digamos, el Imperio Romano, pero sus ideas y sus creencias lograron introducirse, obviamente, en el cristianismo, ¿no? Porque el Imperio Romano duró hasta el 476 y hasta ese momento logró penetrarse dentro de ese cristianismo primitivo y cambiar esas doctrinas. O sea, ya no será las creencias a través de un poder político, como era Roma, el imperio, sino un poder político religioso, ¿no? O sea, lo que dice la profecía se cumple con exactitud. Y dentro del cristianismo. Obviamente muchos cristianos sinceros, perseguidos, siguen a costa de su vida predicando. Y bueno, hoy hay muchas denominaciones protestantes, ¿no? Que tienen libertad. O sea, nosotros hoy podemos hablar libremente aquí en YouTube o en un medio de comunicación. Nadie nos va a cortar por hacerlo, pero si lo hacíamos antes de 1798, era otra historia. O sea, entonces tenemos ese periodo de tiempo donde podemos y debemos aprovechar para contar esto que está pasando, a pesar de que obviamente mucha gente le sea raro, como decías, o que hasta no esté de acuerdo. Y Dani, ha habido persecución y habrá persecución. Ruby, ¿qué piensas acerca de qué promesas tenemos? ¿Cuál es nuestra esperanza en medio de... ¿Cuál fue la esperanza de los que fueron perseguidos en su tiempo? ¿Y cuál será la esperanza de los que serán perseguidos en el tiempo del fin? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Bueno, la lección decía algo muy bonito y que se me quedó en la cabeza, y decía, Daniel 7, más que una profecía, es una promesa. Y cuando uno mira todo eso, el hecho de que Dios no haya desamparado a su pueblo, a las personas que le eran fiel, lo llena uno de alegría. Decía, alégrense. Porque sí, vienen momentos muy difíciles y ellos tuvieron sus momentos terribles,
Pero en ese tiempo del fin Dios va a estar con nosotros. Y como decían ustedes, el morir va a ser ganancia. Y si llegamos a ese punto, aún en ese momento, va a ser un peldaño más para esa recompensa tan grande que tenemos, que es encontrarnos con nuestro Señor. Entonces, qué alegría y qué satisfacción, esa paz que nos da el saber de que Daniel 7 y el cumplimiento de esta promesa, de esta profecía, es una promesa para nosotros. Y nos da la tranquilidad y el hecho de que sí, van a haber tribulaciones, pero hay algo más allá. No es solamente eso. Así es. Me dice, por muy injusta, ¿no?, y cruel que sea la persecución, los que están con Jesús pueden esperar compartir su victoria. Amén. Tremendo O eso. sea que sobrevivas para seguir predicando o que Ujú. mueras, vas a compartir la victoria Así de es. Jesús y ser Ujú. parte de lo que Jesús hizo, que fue morir por nosotros, morir por sus creencias, Ujú. defenderlo. Ser parte de eso también es maravilloso y Así tenemos es. que llegar a esa conexión. Y creo que esta lección nos invita a disfrutar esa verdadera libertad en Jesús y Ujú. decir, mi verdadera libertad es que si cortan mis libertades civiles, no pueden nunca cortar mis libertades espirituales. Así O sea, es. yo voy a ser libre por la eternidad, Mm. a pesar de que me toque morir aquí por mis principios, ¿no? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá contra nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice Romanos, ¿no? El sufrimiento, o las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa o el peligro, la muerte violenta, nada. Absolutamente nada nos nada. puede separar de eso, ¿no? Así y es. uno puede llegar a decir, Dios se olvidó de mí. O sea, ¿por qué Dios está permitiendo que sufra esto, no? Mm. Lo podemos decir nosotros acá, al aire libre, pero alguien que está hace 10 días sin ver la luz del sol en una pieza pequeñita Mm. de 1x1, 2x2 y que dice, tenés que decir que no a tu fe. Y estar 10 días ahí sin Mm. ver la luz del sol, y dice, ¿Dios quiere esto? ¿Será que? Y si digo que sí, salgo y soy libre. No, Sí. no, la verdadera libertad es ir hasta las últimas consecuencias por Dios, como Él Así estuvo es. dispuesto por nosotros. Es increíble porque Jesús quizá pasó también por ese periodo por amor a nosotros, cuando hacía esa oración en el Getsemaní al Padre diciéndole, bueno, si se puede, pasa de mí esta copa amarga, pero realmente que no se haga como yo quiero, voy a hacer tu voluntad. O sea, Jesús estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Y me pregunto, ¿cuánto yo voy a estar dispuesto a hacer por Jesús? ¿Cuánto voy a estar dispuesto yo a hacer por amor a Él? Yo espero que todo. Hoy en la tranquilidad de mi vida, yo digo todo. No sé, en tiempos más difíciles, pero esperaría que todo porque Él estuvo dispuesto a hacerlo todo por mí. Y porque los mártires, a través de toda la historia, nos han inspirado a que morir por nuestra fe y por nuestra conciencia y por lo que nosotros creemos es ganancia. Nunca nos van a quitar eso. Nos pueden decir, te voy a quitar la vida si no dejas de creer en lo que crees. Me puedes quitar la vida, pero voy a morir creyendo. Sí. Así que eso no me lo vas a robar. Es impactante y muy inspirador también. Así es. Una de las últimas citas, porque pasó nuestro tiempo, dice, Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Linda esa cita. Ruby, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por invitarme. Y bueno, Cris, nos encontramos ya para la lección 10. Número 10, que se llama La lucha contra la esclavitud. Suena bien, como todas, suena muy bien. Tema. Veremos entonces la semana que viene. Los esperamos a todos por este mismo canal, por este mismo medio, donde hemos podido tener la oportunidad de repasar junto contigo la lección de Inverso. Nos vemos.